Los primeros teóricos del liberalismo clásico libertario fueron los Levelers durante la Revolución Inglesa y el filósofo John Locke a fines del siglo XVII. Los siguieron los verdaderos Whigs u oposición libertaria radical al acuerdo Wings, régimen británico del siglo XVIII. John Locke planteó los derechos naturales de cada individuo sobre su persona y su propiedad. El gobierno quedaba estrictamente limitado a defender esos derechos. En palabras de la Declaración de la Independencia inspirada en Locke, para asegurar estos derechos, se instituyen gobiernos entre los hombres que obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que siempre que cualquier forma de gobierno se hace destructiva de esos fines, es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo. Si bien las obras de Locke eran ampliamente conocidas en las colonias americanas, su filosofía abstracta casi no se tenía en cuenta como motivadora para llevar a los hombres a la revolución. Esta tarea fue realizada por sus seguidores radicales que en el siglo XVIII escribían de una manera más popular, contundente y apasionada, y aplicaban esa filosofía básica a los problemas concretos del gobierno, en especial del gobierno británico de la época. La obra más importante escrita en este estilo fue Las Cartas de Cato, una serie de artículos periodísticos publicados en Londres a comienzos de la década de 1720 por los verdaderos Whigs, John Trenchard y Thomas Gordon. Si bien Locke había escrito que la presión revolucionaria podría ejercerse debidamente cuando el gobierno se tornara destructivo de la libertad, Trenchard y Gordon destacaron que el gobierno siempre tendía hacia la destrucción de los derechos individuales. Según las cartas de Cato, la historia de la humanidad es un registro del conflicto irrefrenable entre el poder y la libertad, con el poder, gobierno, siempre dispuesto a incrementar su esfera de acción invadiendo los derechos de las personas y usurpando sus libertades. Por lo tanto, declaraba Cato, el poder debe mantenerse reducido y el público debe enfrentarlo con una vigilancia y una hostilidad permanentes, para asegurarse de que se mantenga siempre dentro de sus límites. Sabemos, por infinitos ejemplos y experiencias, que los hombres poseídos del poder, antes que separarse de él, harán cualquier cosa, incluso lo peor y lo más oscuro, para mantenerlo, y casi ningún hombre en la tierra pudo dejarlo, siempre que le fuera posible llevar adelante todo a su propia manera. Esto parece seguro, que el bien del mundo o de su gente no fue uno de sus motivos para continuar en el poder o para renunciar a él. Es propio de la naturaleza del poder estar siempre usurpando y convirtiendo a todo poder extraordinario otorgado en momentos particulares y para ocasiones particulares en un poder ordinario para usarlo en todo momento y aun cuando no haya ocasión alguna. Nunca se separa voluntariamente de cualquier conveniencia. El poder invade diariamente la libertad con un éxito demasiado evidente y casi desaparece el equilibrio entre ellos. La tiranía acaparó casi toda la tierra y embistió a la raíz y dominio de la humanidad, transformando el mundo en un matadero, y seguramente seguirá destruyendo hasta que se destruya a sí misma o, lo cual es lo más probable, no deje nada para destruir. Los colonos norteamericanos recibían con avidez esas advertencias y las cartas de Cato se reimprimieron varias veces en todas las colonias hasta que se produjo la revolución. Tal actitud profundamente asentada llevó a lo que el historiador Bernard Bailyn ha dado en llamar libertarianismo radical transformador de la revolución estadounidense, dado que la revolución no fue solo el primer intento exitoso de los tiempos modernos para liberarse del yugo del imperialismo occidental en esa época de la mayor potencia del mundo. Más importante aún es que, por primera vez en la historia, los americanos imponían
a sus nuevos gobiernos limitaciones y restricciones materializadas en constituciones y sobre todo en declaraciones de derechos. La Iglesia y el Estado fueron rigurosamente separados en los nuevos estados y se estableció la libertad de culto. En todos los estados se eliminaron los restos del feudalismo mediante la abolición de los privilegios feudales por legado o primogenitura. Por el primero, un ancestro podía haber legado inmuebles a su familia para poseerla siempre, impidiendo que sus herederos vendieran cualquier parte de la tierra. Por el segundo, el gobierno exige que el único heredero de la propiedad sea el hijo mayor. El nuevo gobierno federal, formado sobre los artículos de la Confederación, no podía exigir ningún impuesto del público y cualquier extensión fundamental de sus poderes requería el consentimiento unánime de todos los gobiernos estatales. Por sobre todo, el poder militar y bélico del gobierno nacional estaba constreñido y era pasible de sospecha, ya que los libertarios del siglo XVIII consideraban que la guerra, los ejércitos permanentes y el militarismo habían sido durante mucho tiempo el método principal de acrecentamiento del poder del Estado. Bernard Bailyn resumió así el logro de los revolucionarios estadounidenses. La modernización de la política y el gobierno estadounidenses durante y después de la Revolución tomó la forma de la concreción repentina, radical, del programa que antes había sido planteado enteramente por la inteligencia opositora en el reinado de Jorge I. Allí donde los opositores ingleses, abriéndose camino en contra de la complacencia social y el orden político, solo se habían esforzado y habían soñado, los estadounidenses, conducidos por las mismas aspiraciones, pero viviendo en una sociedad en varios sentidos moderna y ahora políticamente liberada, de manera repentina pudieron actuar. Donde la oposición inglesa había agitado en vano reformas parciales, los líderes estadounidenses se movieron con rapidez y casi sin enfrentamiento social para implementar en forma sistemática las posibilidades más extremas de todo el rango de ideas radicales de liberación. En el proceso infundieron en la cultura política estadounidense los principales temas del libertarianismo radical del siglo XVIII, hechos realidad aquí. El primero es la creencia de que el poder es malo, quizás una necesidad, pero una mala necesidad, que es infinitamente corruptor y que debe ser controlado, limitado, restringido de todas las maneras compatibles con un mínimo de orden civil. Las constituciones escritas, la división de poderes, las declaraciones de derechos, las limitaciones sobre los ejecutivos, las legislaturas y las cortes, las restricciones al derecho de coerción y de declaración de guerra. Todas estas medidas expresan la profunda desconfianza hacia el poder que yace en el corazón ideológico de la Revolución estadounidense y que se ha mantenido entre nosotros como un legado desde entonces. En consecuencia, si bien el pensamiento liberal clásico tuvo su origen en Inglaterra, alcanzaría su desarrollo más consistente y radical y su mayor expresión en la realidad en los Estados Unidos, porque las colonias americanas no se hallaban sujetas al monopolio feudal de la tierra y a la casta aristocrática gobernante que estaban afianzados en Europa. En los Estados Unidos, los gobernantes eran funcionarios coloniales británicos y algunos comerciantes privilegiados a quienes fue relativamente sencillo hacer a un lado con el advenimiento de la Revolución y finalización del gobierno británico. Por lo tanto, en las colonias americanas, el liberalismo clásico tuvo más apoyo popular y enfrentó mucho menos resistencia institucional arraigada que los que encontró en su lugar de origen. Más aún, al estar geográficamente aislados, los rebeldes americanos no tenían que preocuparse por ejércitos invasores de gobiernos contrarrevolucionarios vecinos, como, por ejemplo, ocurría en Francia.